Es curioso lo tranquila que puede ser una mañana, hasta que deja de serlo. Yo estaba sorbiendo mi café, viendo el amanecer, justo como solía hacer mi padre, cuando la tierra empezó a temblar. El sonido llegó primero en profundo, metálico y extraño, el tipo de ruido que no pertenece a un lugar como este. Salí y vi las excavadoras avanzando hacia mi cerca, los motores rugiendo como si tuvieran todo el derecho del mundo a estar allí. Me quedé helado en mi entrada, el vapor de mi taza mezclándose con el frío del aire. En mi otra mano, una carta, papel delgado, grueso en consecuencias. Según el condado, ya no era el dueño de mi tierra, las 12,000 acres. Afirmaban que la había cedido hace 3 semanas. Pero yo no lo había hecho. Ni una maldita cosa. Mi taza de café se me resbaló y se hizo añicos contra el cemento. Pero el crujido que resonó más fuerte fue el que sentí en mi pecho. Esta tierra no era solo una propiedad. Era el legado de mi familia. Waiahora, Mila, Habia. El aviso llevaba el membrete de la Sunset Hills Homeowners Association. Esa era toda la pista que necesitaba. El joven que manejaba la excavadora no podía tener más de 25 años. Parecía sinceramente apenado cuando corrí hacia él, agitando el aviso legal. Apagó el motor, bajó y me explicó que su compañía había sido contratada por Sunset Hills Development Corporation para comenzar a despejar el terreno para la fase 3 de su expansión de lujo. Le dije claramente: esta tierra era mía. Él señaló un juego de órdenes de trabajo donde mi rancho figuraba como vendido por $23 millones. No necesité escuchar más. Esto no era un error, era algo peor, algo calculado. Mi nombre es Jacob Martínez. Soy ranchero, de 3ª generación, nacido y criado en el oeste de Texas. Mi abuelo llegó aquí en 1947, con dinero de los campos petrolíferos y grandes sueños. En aquel entonces, solo había maleza seca y cielo. Él trabajó cada centímetro de esta tierra forjando algo real. Mi padre la construyó aún más. Convirtió la tierra en campos de pastoreo que engordaban ganado gordo y orgulloso. Cuando él falleció hace 2 años, me dejó más que tierra. Me dejó una promesa: protegerla, mantenerla. Nuestra justo al lado está Sunset Hills, un desarrollo tan prístino que prácticamente brilla. Casas de $1 millón, Legos artificials, y el tipo de vecinos que fruncen el ceño ante cualquier cosa que no tenga un acabado perfecto. La frontera entre nosotros es más que solo líneas de propiedad. De un lado, una casa de rancho vieja y desgastada, a la sombra de los robles que mi abuela plantó con sus propias manos. Del otro, entradas pulcras, fuentes decorativas, y una hostilidad que siempre latía, bajo sus superficies impecables, a la gente de la Howe. Nunca le gustó el olor de mi ganado, ni el sonido de mis gallos al amanecer. Intentaron todos los trucos posibles, solicitaron al condado. Citaron ordenanzas sobre ruido y olores, pero la ley de Texas estaba de mi lado. Las tierras agrícolas que eran anteriores al crecimiento suburbano tenían protecciones. Al menos eso pensaba Joan Karen Whitfield. No lo veía así. Karen, la jefa de la OA, tenía una sonrisa que te ponía la piel de gallina, y un portapapeles lleno de ofertas que yo siempre rechazaba. Decía que mi ganado era una monstruosidad, que el progreso necesitaba espacio. Le dije amablemente: cada vez no me interesa. La última vez, hace 3 meses, no sonrió. Dijo Ann, de una forma u otra: esta tierra cambiará. Pensé que eran solo palabras vacías. No sabía entonces lo que sé ahora, que ella no era solo una presidenta de la OA, era la socia en la sombra detrás de Sunset Hills Development Corporation. Su nombre no aparecía en papel, no directamente. Usaba empresas fantasma, viejos alias, su apellido de soltera. Pero los registros públicos no mienten. No una vez que empiezas a conectar los puntos. Había estado engullendo tierras por todo el condado, principalmente a través de movimientos legales turbios o tácticas de intimidación. Mi rancho era la pieza final de su rompecabezas. Ya lo había prometido a inversores, vendido lots, hecho compromisos. Y cuando yo no quise vender, decidió tomarlo de todos modos. Una semana antes de las excavadoras, había visto topógrafos en mi tierra. Afirmaron que estaban trabajando en la expansión de Sunset Hills.
Cuando pedí documentación, mostraron papeles con sellos del condado, que parecían oficiales. Llamé a mi abogado, Tom Bradley, en ese mismo momento. Conseguimos una orden judicial, pero para entonces, ya habían puesto estacas en mi pasto, como si fuera suyo. Luego, la cosa empeoró. Una mañana salí y encontré 15 metros de cerca derribados, huellas de neumáticos profundas en la hierba, y 23 cabezas de mi mejor ganado, Angus, desaparecidas. Tom empezó a investigar y descubrió algo escalofriante. La OA había presentado una acción de título silencioso, reclamando la propiedad a través de una antigua servidumbre de 1962, un acuerdo que permitía una carretera de acceso para servicios públicos. De alguna manera, lo retorcieron para reclamar todo el rancho. Janet Morrison, la secretaria del condado, lo tramitó sin notificarme. Cuando investigamos su pasado, encontramos una reciente donación de la Sunset Hills HOA PEC. Así que llamé a Marcus Chun, un experto en documentos de Dallas, un tipo de nivel forense. Analizó la supuesta transferencia de escritura, que supuestamente yo había firmado. Era una falsificación. Una muy buena, pero no perfecta. Habían usado la inicial del segundo nombre incorrecta. Cada documento legal que yo había firmado tenía mi segundo nombre completo, Alejandro. La falsificación solo tenía una A. Ese detalle, por pequeño que fuera, se convertiría en la grieta que rompería su dique. Lo llevamos al sheriff. Él no quiso tocarlo. Dijo que era un asunto civil. El fiscal del condado, la misma historia, han demasiado ocupado. El periódico local no quiso publicarlo. Fue entonces cuando me di cuenta de lo profundo que esto llegaba. Pero subestimaron una cosa, an lo tercos que podemos ser los rancheros cuando nos arrinconan. Llamé a un viejo amigo en una cadena de noticias nacional y filtré toda la historia. Explotó rápidamente. Rancho robado por Joe corrupta fue tendencia en cuestión de horas. Periodistas rodearon Sunset Hills. Karen intentó dar una conferencia de prensa, no salió bien. Su voz temblaba, su sonrisa flaqueaba. Los rep le preguntaron sobre las firmas falsificadas, y ella no tuvo respuestas. Luego vino el verdadero avance. Robert Chun, sin relación con Márquez, el tesorero de la OA, dio un paso al frente. Tenía grabaciones en conversaciones donde Karen detallaba todo el plan, riéndose al respecto, diciendo que gente como yo no se daría cuenta de los juegos de papeleo. Otros lo siguieron a más miembros de la junta de la HOA, denunciantes con documentos e historia. Resultó que mi rancho no fue el primero, solo el más grande. 17 otras familias, todas atocadas. Algunas vendieron bajo presión, otras perdieron sus tierras en esquemas casi idénticos. Karen había sido la arquitecta, se jactaba en correos electrónicos, animaba a otras juntas de HOA a usar tácticas similares, llamaba a los derechos de propiedad Heliquiaos en Chicuadaos. Peor aún, los fiscales encontraron que 3 ancianos propietarios de tierras habían muerto en circunstancias inusuales. Después de negarse a vender, nada podía vincularla directamente, pero uno de sus correos electrónicos preguntaba a un abogado si los retrasos por muerte afectaban las transferencias de propiedad. Eso fue suficiente para ampliar la investigación. El FBI se involucró y lo convirtió en un caso federal. Rastrearon la fortuna oculta de Karen, más de $40 millones depositados en cuentas en el extranjero. Su codicia había construido un imperio de papel, y todo se vino abajo. El juicio duró 3 semanas. Yo testifiqué, al igual que docenas de personas. Historias de robo, acoso, vidas trastocadas. Era como pelar las capas de una cebolla, cada una más podrida que la anterior. El jurado no tardó mucho en culpable de todos los cargos. El juez dictó la sentencia con una severidad que silenció la sala. La llamó una depredadora, una mujer que había manipulado los mismos sistemas diseñados para proteger a las personas. Le dio 12 años en prisión federal y ordenó $7.5 millones en restitución. Ella lloró, gritó que todo era un malentendido, que solo había querido mejorar la comunidad, pero era demasiado tarde. Su imperio había desaparecido. Los otros conspiradores también fueron sentenciados. La OA fue disuelta por orden judicial. Y mi rancho sigue en pie, un poco maltratado, pero aquí
como siempre ha sido a veces. Cuando el viento es el adecuado, me siento en el porche y escucho. La tierra vuelve a estar tranquila. No porque la lucha haya terminado, sino porque recuerda, ya estoy como yo.